Amén. Buenas tardes, Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde. Amén. Sea la presencia de Dios ahí en sus hogares, en sus vidas, como en este lugar y en nuestra vida. Una vez más, aquí estamos bien dispuestos para compartir el mensaje de la palabra de Dios, esperando que mis hermanos sea de consolación, de fortaleza a nuestras vidas, a sus vidas, que yo creo que sí siempre cumple Dios el propósito de su palabra para lo cual Él la envía a todo su pueblo. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Dios bendiga a aquellos que están conectados al Facebook en estos momentos y a los que se han de conectar dentro de algunos momentos también. Amén. Pues mis hermanos, vamos a orar poniéndonos en las manos de Dios para que Él sea el que hable a tu vida, hable a mi vida, mis hermanos, y que podamos ser consolados, fortalecidos, amén, y llenos sobre todo de la presencia de Dios. Padre, en esta tarde, en esta hora, pongo en tus manos, mi Dios, para que tú cumplas el propósito tuyo en mi vida y en la vida de tu pueblo, de tus hijos, que en estos momentos, Señor, estarán recibiendo el consejo de tu bendita y santa palabra, Señor. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer, que te necesito. Señor, seas tú el que a través de tu Santo Espíritu, Señor, unjas mis labios y pongas tus palabras en mi boca, Señor. En esta hora, Señor, sea a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 6, vamos a estar dando lectura solamente a los primeros 2 versículos. Y ya en otra oportunidad estaremos continuando, mis hermanos, con el resto de este capítulo 6. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Amén. Y cumplid así la ley de Cristo. Mis hermanos, el apóstol Pablo, aleluya, después de escribir en el capítulo 5 acerca de las obras de la carne y también el fruto del Espíritu, del versículo 16 al verso 25, mis hermanos, le habla a esto a los Gálatas, porque había algunas, ¿cómo les quiere decir? Falta de madurez en algunos creyentes y en otros, mis hermanos, había debilidades y en otros se consideraban maduros espiritualmente. Y es por eso que Pablo expresa estas obras de la carne en las cuales algunos débiles habían caído, pero también les invita a buscar el fruto del Espíritu, como algunos creyentes ya se disciplinaban o ya lo buscaban o ya se ejercitaban en ellos. Y podemos, mis hermanos, reconocer
¿Cuánta necesidad tienes tú, tengo yo y todo el pueblo de Dios, de que el fruto del Espíritu, como dice aquí la Escritura, el fruto del Espíritu, mis hermanos, estén bien cimentados, bien arraigados, no solamente en nuestra mente, el tener conocimiento de cuáles son, sino también en nuestro corazón para ponerlos por obra? Y en el capítulo 6, mis hermanos, el apóstol Pablo, teniendo conocimiento y estando consciente y considerando, mis hermanos, que había algunos hermanos que habían caído en una falta. Fíjese lo que dice, una falta. Amén. No declara textualmente en algún pecado, en alguna falta. Amén. Y mis hermanos, dice el versículo 1 de este capítulo, hermanos, amén, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Y mis hermanos, aquí dice hermanos, una distinción de aquellos que se consideraban o que estaban ejerciendo, mis hermanos, el fruto del Espíritu como Dios lo estaba estableciendo. Entonces se dirige a ellos, hermanos, si alguno de vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, al mencionar esto, alguna falta, en el griego, mis hermanos, esta palabra falta es paratoma, o sea, es una caída, la cual es considerada inesperada, sin intención, sin transgredir el mandamiento de Dios, sin tener esa persona o ese alguno que puede ser tú, puede ser yo. Amén. No se llevó a cabo esa falta con toda la intención de transgredir el mandamiento de Dios. Amén. Sino que es una falta involuntaria. Amén. De ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no transgredir y no caer en una falta voluntaria, que es cuando ya se convierte en pecado, Y si así fuera, hermano, hermana, amén, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, considerándome a mí mismo, amén, para que yo no caiga también en tentación. Amén. Entonces, mis hermanos, lo contrario a una caída inesperada, involuntaria, es parabasis, que quiere decir una transgresión con intención de que se cometa el pecado. Una transgresión deliberada, amén, deliberada, aleluya, para que se cometa, o sea, intencionalmente para cometer un pecado. Entonces, mis hermanos, primera parte, mis hermanos, aleluya, ¿cuáles son las medidas que el apóstol Pablo recomienda para que tú y yo, que nos consideramos fuertes, maduros espiritualmente, podamos restaurar a aquel hermano, a aquel creyente que ha caído en una falta?
Primeramente, hermanos, dice el versículo 1. Vosotros que sois espirituales. Amén. Aquí el apóstol Pablo ya da de entredicho, ya afirma, vosotros que sois espirituales. ¿Por qué? Porque había algunos que así se consideraban, espirituales. Entonces les dice, vosotros que sois espirituales, amén, restauradle. Restauradle. O sea, tomar la disposición, el sentir, mis hermanos, de que el estado en el cual se encuentre o ha caído ese hermano, que por diferentes causas que desconocemos haya cometido aquella falta, nuestra intención, tu disposición es restaurarle. Restaurarle. No condenarlo. No criticarlo. No juzgarlo. Amén. Porque entonces haremos sentir a aquel hermano o a aquella hermana que no es apta para el reino de Dios. Entonces Pablo dice, mis hermanos, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ve. Amén. Ve con aquel hermano. Anímalo a continuar adelante. Si es necesario una palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza, amén, ayúdale para que él sea restaurado y sea reconciliado con Dios. Esa es de ser nuestra labor, la tuya, la mía y de todo creyente, hermanos, de todo creyente. El de restaurar y reconciliar al hermano, amén, a la comunión con nuestro Dios. Buscad la amistad o que sea restaurada esa amistad con nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice aquí, vosotros que sois espirituales. Entonces el apóstol Pablo dice, con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Dice la escritura que la palabra áspera hace subir el enojo, mas la blanda lo aquieta. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de la intención con la cual vayamos a restaurar o a reconciliar a aquel creyente. No seamos duros en nuestro proceder. Por eso más adelante, mis hermanos, y Pablo a los Corintios dice, en el capítulo 10, 1 de Corintios, capítulo 10, verso 12, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces tenemos que acercarnos al hermano, a la hermana, amén, con un espíritu de mansedumbre. Un espíritu de mansedumbre. Y el espíritu de mansedumbre, mis hermanos, manifestará una completa humildad. Humildad. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el ejemplo a seguir. Amén. Porque Él nos dejó ejemplo de mansedumbre y nos dejó ejemplo de humildad. De humildad. Y dice, mis hermanos, con un espíritu de mansedumbre, o sea, con una genuina y sincera humildad. Que nuestro deseo, nuestra intención sea que aquel hermano, que aquella hermana sea reconciliado con Dios, sea reconciliado y restaurado a la comunidad cristiana, Amén. Para que no caiga en manos del enemigo, porque el diablo solamente lo que quiere, lo que busca es hurtar, robar la paz, la tranquilidad, matar y destruir. Pero dijo Cristo, yo he venido para daros vida y vida en abundancia, o sea, para restaurar
con ese espíritu de mansedumbre y de humildad al pecador, mis hermanos. Amén. Un espíritu de mansedumbre, mis hermanos. Dice aquí en este versículo, considerándote. Fíjense, hermanos, cómo Pablo pasa de hermanos, o sea, está en plural, vosotros que se consideran espirituales, hermanos, vosotros, palabra que está en plural porque mis hermanos, cuando alguna persona, algún creyente, algún hijo de Dios cae en alguna falta, abundan los comentarios negativos hacia aquella persona, hacia aquel hermano. Abundan. Bueno, dice aquí, hermanos, vosotros que se consideran espirituales, vayan y restáurenle. ¿Por qué? Restáurenle. Porque la palabra de Dios nos ha enseñado y dice aquí, mis hermanos, que debemos de amarnos los unos a los otros. Amén. Vayamos a San Juan capítulo 13, verso 34 y verso 35. San Juan 13. Dice aquí la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. ¿Quiénes? Los que nos ven, los que nos rodean, los que no creen, los que no son salvos, los que cometen infinidad de faltas, mis hermanos, que se convierten en pecado. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Jesús dijo, todo aquello que vosotros quisierais que hagan con vosotros, así hacéis vosotros con ellos. Mis hermanos, considerándote a ti mismo, cambia de plural a singular, considerándote. Amén. Porque no falta también alguien que personal e individualmente vaya, mis hermanos, y reprenda a aquel hermano duramente, haciéndolo sentir mal. Mis hermanos, pero eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir considerándote a ti mismo? Mis hermanos, que tú te autoexamines cómo estás delante de Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? A veces vemos, mis hermanos, la paja en que tenemos enfrente, pero no vemos la viga que tenemos nosotros. Considerándote a ti mismo. O sea que debemos de tener, mis hermanos, mucho cuidado, mis hermanos, de abrir nuestra boca y de expresar palabras hirientes que hagan sentir mal a aquel hermano. Tenemos que ir con toda la buena intención del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, mis hermanos, para procurar la restauración y la reconciliación con Dios. Amén. Con Dios. Mire, yo te invito a ir a 1 Corintios capítulo 10.
algo que sucedió muy lamentable, mis hermanos, de la cual Pablo recuerda a los corintios. Porque también, mis hermanos, muchos creyentes estaban en este mismo sentir. Voy a leer desde el versículo 1 para poder entender el mensaje de esta porción de la Escritura y poder nosotros reflejarnos en él y no participar, no practicar las cosas por las cuales aquellos antiguos, mis hermanos, fueron o no alcanzaron, mis hermanos, al entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 1, porque no quiero. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos estuvieron bajo la nube, o sea, protegidos, cubiertos, respaldados por la misma presencia de Dios. Todos pasaron el mar. Todos los que salieron de Egipto, mis hermanos, añadiendo algunos extranjeros que también profesaban ¿cómo les decía? Simpatizaban con los israelitas, también cruzaron el Mar Rojo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo, era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quienes, hermanos, para nosotros. Amén. Para nosotros. Dice aquí, aleluya, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Cuáles fueron esos? Aquellos que murmuraron, aquellos que cuestionaron el papel de Moisés, mis hermanos, aquellos que continuamente, mis hermanos, reclamaban a Dios, aquel sequito, mis hermanos, Coré y algunos de ellos que quisieron usurpar la labor y el ministerio del sacerdocio, ahí quedaron postrados por juzgar, por criticar, por murmurar, por fornicar, mis hermanos, por tentar a Dios. Y es por eso que Pablo dice, hermanos, si alguno de vosotros tiene conocimiento de que alguien cometió alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas tentado. Dice el versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración, mis hermanos, me voy a tener tantito aquí. La murmuración es un arma del enemigo cuyo único fin es dividir el cuerpo de Cristo. Es por eso, mis hermanos, que Pablo dice, tú que eres espiritual, no murmures, no critiques, no juzgues, no condenes. Ve con tu hermano y restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Hay situaciones, hermanos, en las cuales en ocasiones el que trata de restaurar y de reconciliar,
pero no con un espíritu de mansedumbre, sino con palabras fuertes, con palabras hirientes, condenando el pecado, mis hermanos, y haciendo sentir mal a aquel que quiere o que desea ser restaurado o que procura restaurarle de esta manera, mis hermanos, es el primero que más adelante cae en el mismo pecado o en ocasiones en otro más grande. Es por eso que dice Pablo, considérate tú a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Y mire lo que dice Pablo aquí a los Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, para recordarnos, amén, a aquellos que nos consideramos maduros espiritualmente. Estamos expuestos, mis hermanos, estamos expuestos, amén, estamos expuestos a poder caer. Dios tenga misericordia de ti, Dios tenga misericordia de mí, amén. Y que si en algún momento suceda esto, pueda haber hermanos, mis hermanos, que con un espíritu de mansedumbre se acerquen a ti, se acerquen a mí, mis hermanos, y que con ese espíritu procuren la reconciliación, la restauración. Amén. Dice aquí, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Dios quiere que caigamos? No quiere que caigamos. No quiere que pequemos. No quiere que cometamos falta. Amén. Y están escritas para amonestarnos, dice Pablo, para amonestarnos. No dice para amonestarlos a ustedes. Él se cuenta para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no caigamos en este engaño del enemigo. Es que yo soy lo suficientemente maduro y espiritual y que aquellas cosas no pueden tocarme, no pueden hacerme daño, no puedo yo caer. Tenga cuidado, tengamos cuidado con estas cosas, mis hermanos. Verso 2 de Gálatas capítulo 6. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, sobrellevad. Amén. Acércate al hermano que ha caído en esta falta. Amén. Que ha caído de una manera inesperada, involuntaria. Aleluya. Involuntaria. Dice, y sobrelleva esa carga. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amén. Esto quiere decir, mis hermanos, amén, que tú te acerques, que unas a aquel hermano, a aquella hermana, amén, y preguntarle qué pasó, cómo estás, qué sucedió. Porque aquel hermano, mis hermanos, que es sincero de todo su corazón y está consciente de que esa falta que él cometió ha desagradado a Dios, pero procura la reconciliación, la restauración. Amén. Entonces dice aquí, sobrellevad, ayúdale, dale palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de fe, palabras de ánimo, sobrellevar las cargas. Se cuenta de una anécdota, hermanos, porque cuando uno se acerca con todo el corazón, con este espíritu de mansedumbre, con el deseo de restaurar a aquel hermano, tiene que hacerlo uno de todo corazón, con mansedumbre y humildad, como lo estamos comentando. Se cuenta de una anécdota que una niña pequeña, mis hermanos, como de unos 7, 8 años, 6 a 8 años, llevaba a su hermanito
un niño pequeño en sus brazos, mis hermanos, y participaba, o ella iba, mis hermanos, en un desfile muy largo, pero llevaba al niño en sus brazos. Entonces, un señor que iba a un lado de ella, mirándola desde el inicio de aquel desfile tan largo, y ella cargando a su hermanito, se acerca y le dice: niña, ¿no te pesa ese niño? ¿No te pesa ese niño? Y ella, con toda seguridad, le dijo: no, no me pesa. ¿Por qué? Porque es mi hermanito. Amén. Porque es mi hermanito. Respondió en esas palabras de seguridad que a ella no le pesaba. Que aunque, mis hermanos, era un largo camino por el cual lo llevaba cargando, pero no le pesaba. Así puede suceder y así debemos de responder y de disponernos nosotros, mis hermanos, de ver que aquel hermano, no sé cuánto tiempo pueda llevarse en ser restaurado, pero tenemos que, mis hermanos, continuar con él, visitándole, mis hermanos, hablándole, con el único fin de que sea restaurado, sea reconciliado, mis hermanos, al cuerpo de Cristo. Porque esto tiene gran relevancia, hermanos, gran relevancia en la vida del creyente, en la vida de aquel creyente, mis hermanos, maduro espiritualmente. Mira, yo te invito a ir a Santiago, capítulo 4, capítulo 5, verso 19 y verso 20. Aleluya. Dice así el verso 19. El apóstol inicia este versículo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado del camino de la verdad, y alguno, amén, nada más dice, y alguno le hace volver. Ese alguno eres tú y soy yo. Amén. Hermanos, si alguno está hablando de entre vosotros, o sea, del mismo cuerpo de Cristo, que por alguna causa haya cometido una falta como la que expresa Pablo a los Gálatas, amén. Dice aquí: mis hermanos, se ha extraviado de la verdad, y si alguno lo hace volver. O sea, si va, amén, y le ministra el deseo de Dios, la voluntad de Dios, amén, el propósito por el cual Él se hizo carne y envió a Jesucristo a morir en la cruz, el propósito por el cual Cristo murió, amén, si le hace volver a la verdad alguno de vosotros, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que es muy relevante, de gran importancia, la disposición y el sentir en nuestro corazón
mis hermanos, de ir y restaurar a aquel o aquella o aquellos, mis hermanos, que se han extraviado de la verdad o que han cometido alguna falta. Amén. Y que han cometido una falta. Sepa el que tal haga, dice, sepa el que tal haga, volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y cubrirá multitud de pecados. Amén. Verso 2 de Gálatas 6. Sobrellevad los unos las cargas. Mis hermanos, cuando se sobrellevan las cargas, entre 2, 3, es más ligera la carga. Desaparece más la carga. Amén. Desaparece la carga. No tratemos de sobrellevar o de llevar la carga uno solo. En cualquier circunstancia que estemos, procuremos buscar el apoyo espiritual, la ayuda, mis hermanos, de ese hermano que está más cerca, de ese hermano en el cual tengamos confianza, mis hermanos, de tu servidor, mis hermanos, amén, para que esa carga sea más ligera. Por eso Cristo dijo, mi carga es ligera. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 11. Aleluya. Verso 29 y verso 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que tú y yo hemos de procurar, hermanos. Que haya descanso en el alma de nuestro hermano, de nuestra hermana. Porque, dice Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, sobrellevar los unos las cargas, amén, de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. El amor cubre multitud de errores, multitud de pecados. Es un mandamiento, mis hermanos, que Dios nos da a través del apóstol Pablo, y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Como ahorita lo leímos en San Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Mi amado hermano, te amo en el amor del Señor. Amén. Y si has caído en alguna falta, amén, voy a orar por ti para que Dios te ayude y seas restaurado a esa comunión, a la misma presencia de Dios. Amén. Y si has tenido conocimiento, hermano o hermana, de alguien creyente, cercano a ti, y que se ha apartado de la verdad, procura restaurarle en el nombre de Jesús. Has ganado o has librado de la muerte un alma, y multitud de pecados han sido cubiertos. Esto es lo que hoy en día, mis hermanos, se requiere hacer. Se requiere hacer. Muchos, mis hermanos, se han apartado del camino. Se han apartado del camino. Pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad, mis hermanos, ir con ellos, ministrarles la palabra y procurar que ellos sean restaurados. Vamos a orar en esta hora. Y que podamos tomar, mis hermanos, este reto
Amén. De ir a ayudarnos, de ayudarnos mutuamente, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Porque al hacerlo, mis hermanos, estaremos manifestando y estaremos mostrando el amor de Dios. El amor de Dios, mis hermanos, para con ellos que hay en nosotros. Vamos a orar en esta hora. Padre, te alabo y te bendigo, porque tan grande amor, Señor, tú has tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo hemos sido justificados, no por obras, sino por la fe en Él. Gracias te doy por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por darnos vida y vida abundante en Cristo Jesús. Señor, en esta hora yo te pido, Padre, por mis hermanos y hermanas que probablemente, Señor, están angustiados, afligidos, entristecidos por haber fallado, Señor, a tu mandamiento. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia de ellos y que tu Santo Espíritu, mi Dios, consuele y fortalezca sus mentes, sus vidas, sus corazones, para que ellos se levanten, Señor. No permitas que el enemigo gane ventaja, Señor, al cual reprendo en el nombre glorioso de Jesús. Vuélveles el gozo de tu salvación y espíritu noble y recto les sustente, mi Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Llena ese corazón de tu presencia, Señor, en esta hora. Seas tú quien sanes toda dolencia de aquel pueblo tuyo, de mis hermanos y hermanas, que puedan estar delicados, Señor, y escasos de salud. Envía tu palabra, sanidad con ellas, Señor. Sánales de todas sus dolencias, mi Dios, en esta hora, en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros, Padre. Aleluya. Y que podamos, Señor, restaurar con un espíritu de mansedumbre y humildad. En el nombre glorioso de Jesús. Yo te lo pido, mi Dios. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pues, mis hermanos, fue un placer y una bendición y un privilegio poder compartirles la palabra en esta hora. Amén. Estamos despedidos de esta reunión, no sin antes, mis hermanos, en dar los mensajes para el transcurso de esta semana, los anuncios. El día de mañana tenemos reflexión, mis hermanos, a las 9:30 de la noche. Martes, mis hermanos, culto de oración a las 7 de la noche y momento de reflexión a las 9:30 de la noche. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea con todos vosotros. Amén.